Hola amigos, ¿cómo están? Oigan, perdónenme la cobija y la pijama, es que ando un poquito enferma, hace un frío terrible aquí en mi casa. Y bueno, pues el día de hoy va a ser un video un poquito diferente, entonces creo que sí vale. Porque les voy a contar acerca de mi experiencia, pero no como psicóloga, sino del otro lado de la silla, como paciente en un consultorio de psicología. Y aunque de alguna manera está ligada a la colaboración que hicimos la semana pasada algunos psicotubers, pues esta vez quisiera que se olvidaran totalmente de que soy psicóloga. Véanme de verdad como una personita que en su momento necesitó ayuda. Si les sirve, tómenlo. Si no les sirve, pues quédense con que es una historia más de esas tantas que hacen muchos youtubers. No pretendo convencer a nadie, tampoco hablar mal de algo de alguien. Es una experiencia totalmente personal y como tal, como experiencia que es, pues obviamente se modifica un poco a mi criterio, mi manera de pensar. Esto hace que tenga preferencias, incluso sesgos, como todos los tenemos, y que al final con eso guiemos nuestras vidas. Y para los que no saben, solamente aclarar que el psicoanálisis es una de las tantas corrientes psicológicas que existen y que posiblemente es la que más tenemos posicionada en nuestra mente. Es como, por ejemplo, cuando nosotros decimos Coca-Cola en vez de refresco de cola, o aquí en México decimos el pan Bimbo en vez del pan de caja. Algo así pasa en el ámbito de la psicología, sobre todo en el psicoanálisis. Cuando dices psicólogo, de repente ya te estás acá inventando en la mente un viejito con la libretita y tú estás ahí contándole tus problemas acostada en una especie de sofá cama. Y no, eso no es precisamente un psicólogo. Eso más bien es esta corriente llamada psicoanálisis, o más bien se apega más a esta corriente del psicoanálisis. Que muchos dicen que si no tiene tantas bases científicas, que si es polémica. Bueno, ahorita no me quiero meter tanto en eso y que de alguna manera medio está implícito ahí. Bueno, ahorita más bien les voy a contar mi historia, mi experiencia y por qué no me encanta tanto esta corriente. ¿Están listos para el chisme? ¿Quieren saber por qué? Pues remontémonos a algunos ayeres. Yo tendría más o menos unos 13 años y como cualquier otro adolescente, pues yo empecé a tener cambios en mi cuerpo y no me encantaba cómo me veía físicamente. Sin embargo, yo sentía que había algo más, o sea, sí había inconformidad, pero yo sabía que algo mal andaba por ahí. Y yo no sé qué tanto hice que de plano mis papás me dijeron, pues ni modo, la llevamos con el psicólogo. Y cabe decir que en esa época era cuando se hizo el boom de la anorexia y la bulimia aquí en México, o sea, como que no se escuchaban esos términos aquí, de repente por todos lados empecé a escuchar y pues no queríamos llegar a eso. Total, que me llevan con esta psicóloga, yo le comienzo a contar qué es lo que me pasa, que tenía inconformidad física, que me la pasaba muchísimo tiempo en el gimnasio, tratando de alcanzar estos estereotipos de belleza que en su momento muchas mujeres hacemos, pues tampoco yo fui la excepción. Estoy enferma. En realidad yo nunca supe por qué me diagnosticó anorexia nerviosa si yo jamás fui una chava súper extremadamente delgada y tampoco había dejado de comer. Sí, yo me veía al espejo y me veía diferente, pero yo no cumplía con los criterios de la anorexia. Es mi rollo. Ups. En una de las sesiones ella me dice que haga un dibujo de mi familia, conmigo incluida, una vez más una prueba de corte psicoanalítico, en donde discúlpenme que lo diga de esta manera, pero muchas veces lo interpretan como quieren y no hay nadie que regule eso. Total, que lo hago, se lo entrego, ella se le queda viendo mi dibujo y me hace notar que yo me había hecho mucho más grande que el resto de mi familia y que eso hablaba de los rasgos narcisos o egocéntricos que tenía. Y yo, ¿qué? ¿En serio? O sea, ¿cómo? Yo me escondía, de verdad no les miento, detrás de unas playeras que me llegaban hasta las rodillas porque no me gustaba en particular una parte de mi cuerpo, me daba muchísima vergüenza. Y de repente llega una señora que me dice que tengo rasgos narcisos por haberme dibujado grande. Obviamente yo no me di cuenta de las proporciones en ese momento. Pero bueno, total que tú confías en que estás yendo con alguien que sabe, que maneja perfectamente el tema. Y pues la verdad es que sí me empecé a sentir un poquito culpable. Porque ¿cómo me podía dibujar así? O sea, ¿qué era lo que tenía en la mente? O sea, no podía creer que de verdad me sintiera tanto y yo no me daba cuenta. Y en realidad lo que a mí se me estaba formando era un trastorno dismórfico corporal,
un trastorno en donde ves distorsionadas algunas partes de tu cuerpo, no todas, y por lo tanto algunos dibujos también pueden salir algo distorsionados. Y comenzaba a tener también algunos rasgos límites de la personalidad. Y pues estas dos cosas juntas hacían que se me hiciera un caos en la cabeza. Estos deslices de desaprobar tu cuerpo, incluso de maltratarlo, la psicoanalista quería que lo arreglara poniéndome enfrente de un espejo diciéndome que me perdonara. Y yo así como ¿por qué me voy a perdonar? O sea, ¿de qué? ¿Y en qué cambiaría eso mi vida? Y en sesiones posteriores lo que derramó el vaso fue que me hizo un trabajo de... Imaginería, se oyó raro eso de que me hizo un trabajo. Corta. Perdón, Brainers. Total que la psicóloga me dijo que cerrara mis ojos y que me empezara a imaginar un castillo y que en ese castillo iba a haber una torre y que al final de la torre una bruja y que se los describiera. Pues sí, le dije que era un castillo estilo medieval con bloques grises grandes, había cocodrilos en el puente y al final de la torre estaba la bruja que era muy fea y tenía una nariz aguileña y encima de su nariz había una verruga. ¿Y para qué les cuento? Pues que se enoja. Y me empieza a reclamar que por qué no me imaginaba un castillo bonito y una bruja bonita. Digo, yo hasta la fecha no sé qué tenía de malo imaginarse al castillo de la Bella y la Bestia y la bruja de Blancanieves. Bueno, no sé si el castillo de la Bella y la Bestia tenía cocodrilos, pero pues yo se los puse. Total que nada me hacía clic con la psicóloga esta, así que decidí dejar de ir. Sin embargo, yo crecí con la idea equivocada de que yo tenía anorexia nerviosa, cosa que me causaba un poquito de malestar porque yo no encajaba con los criterios de la anorexia. Sin embargo, sabes que tienes algo, pero no sabes bien qué es y no encajas y pues tampoco sabes cómo ayudarte o pedir ayuda. Como algunos saben, mi primer carrera no fue psicología. Digo, después de esas experiencias, ¿quién quería ser psicólogo? Así que un día antes de que mi papá me inscribiera, yo decidí estudiar diseño gráfico, una carrera en la que también tuve algunos problemas, sobre todo en la materia de dibujo. O sea, imagínense, tengo un trastorno en donde de por sí algunas cosas las ves distorsionadas, más la falta de experiencia. De repente alguien te dice, dibuja lo que ves, pues ¿cómo iba a salir eso? Y pues sí, chicos, 2 semestres para mí fueron un infierno porque el profesor que tenía de dibujo de verdad me empezó a decir que yo era un fracaso, que qué hacía ahí, que me cambiara de carrera, que yo no servía para eso. No, chavos, si alguno de ustedes es profesor o desea hacerlo, por favor no digan esas cosas, no saben todo el daño que pueden causar. Y sí, terminé mi carrera de diseño gráfico con muy buenas calificaciones, excepto en esa materia. Digo, la verdad es que creo que ya el profesor y yo ya era una cosa personal, pero bueno, es otra cosa. No sé sacar gallos. No, guacala. Pero bueno, total que yo terminé mi carrera, sí, algo deprimida, bueno, bastante deprimida, y un poquito antes de terminarla fui con otro psicólogo, pero que también era psiquiatra. Y además, de corte psicoanalítico también. Y este nuevo psicólogo psiquiatra me diagnosticó depresión crónica. Durante esas sesiones yo tenía la inquietud por preguntar acerca de algo que me sucedía cuando yo tenía más o menos unos 3 añitos de edad. Y era que yo afuera de mi casa veía una especie de víbora volando a través de las ventanas y el psicoanalista me dijo que eran afecciones de este tipo, lo pongo así porque si no YouTube se espanta, con mi padre. Mamá, si estás viendo esto, no es lo que parece. Brainers, me traumaron, pero me traumaron así mal plan. Yo me daba vergüenza a mí misma, o sea, no podía ver a mi papá. Neta, me causaron una bronca en el cerebro, mal plan. Y la verdad es que como que no tenía por qué. Y mucho menos se lo dices a una escuincla de 19 años que está toda deprimida, por más convencidos que estén acerca de sus teorías. Lo malo es que ahora recuerdo esas palabras que me dijo este señor y como que se me hace cortocircuito en el cerebro. Y algo similar pasó cuando me preguntó que qué era lo que más le temía. Y yo ya medio con reservas, pues le dije pues que se mueran mis papás, que me dejen sola o me abandonen. A lo que él me dijo que eso era lo que más deseaba inconscientemente. Entonces yo ya me veía súper desviada en la niñez a mis 3 años y más grande me veía prácticamente como una asesina. Lo cual obviamente me hacía sentirme como un monstruo mucho más avergonzada y bueno,
si ya estaba deprimida, pues imagínense cómo terminé. Total que tampoco regresé con este psicólogo psiquiatra y la verdad es que me decepcioné muchísimo al tal grado que dije no vuelvo a ir con un psicólogo en mi vida. Y pues ya saben, los trastornos seguían yéndose como hilo de media hasta que en alguna ocasión, por fortuna, una persona me vio y me llevó a un centro en donde enseñaban comportamiento humano y neurociencias, y cuando vi cómo funcionaba el cerebro y cómo se gesta la conducta a nivel cerebral, dije wow. Y me empecé a empapar de todo eso y de verdad, Brainers, simplemente con saber eso, cómo funciona, datos con más lógica, todos esos rollos que traía yo en mi cabeza empezaron a mermar. Y fue ahí en donde decidí estudiar psicología, una psicología basada en la evidencia. La parte clínica se me hizo muy fácil, la verdad es que ya mucho lo traía muy masticado. Y duré muy estable muchísimo tiempo. Estaba tan bien, tan metida en todo eso que jamás me pasó por la mente en esos momentos todo lo que había vivido. Sin embargo, siempre hay focos o situaciones en donde te vuelves más vulnerable. Y si tienes un trastorno por el cual no has tomado por los cuernos, pues todavía más. Así que llegó un momento en el que me sentí un poquito débil emocionalmente y sentí que necesitaba ayuda. Así que dije, voy a ir con un psicólogo, pero no de la misma corriente que yo manejo. Quiero que me amplíen mi campo de visión, quiero que me enriquezcan mucho más. Así que decidí ir con la corriente con la que más conflictos tenía. Así es, Brainers. Decidí ir con un psicoanalista una vez más. Y ahí voy. ¿Qué onda? Ya traigo mi cobija, la Platón, mira. Total que le marco y una de las cosas que quería saber era cuánto cobraba la sesión porque yo en ese momento estaba pasando por una inestabilidad económica, entonces pues sí me interesaba mucho lo que me iba a decir, a lo que me contestó que en el momento de la sesión lo íbamos a ver. Y yo dije, órale, se está rifando, se va a acoplar a mi situación, ajá. Yo bien emocionada y con tal que llega ese día, veo al señor un poquito lejos de mí, veo su salita, veo su diván, me siento y como que se empieza a hacer un silencio incómodo por unos 2-3 minutos hasta que dije, ok, es psicoanalista, supongo que yo tengo que empezar a hablar. Y así lo hice, hablé durante 45 minutos y lo único que dijo el señor fue, muy bien, nos vemos la siguiente sesión. O sea, yo ni siquiera sabía cómo me había ido, si me había ido bien, si me había ido mal, si sí me escuchó o nada más se me quedaba viendo. Pero bueno, se veía que tenía experiencia, así que dije, pues voy a confiar en él. Las sesiones subsecuentes fueron muy similares y apenas intervenía muy poquito y todos esos comentarios eran muy encaminados a sacar traumas. Ahondaba muchísimo en mi infancia y con el carácter sugestivo que tienen estas asociaciones, yo de verdad empezaba a concluir tonterías, chavos, pero de verdad tonterías. Como que venían a mi mente recuerdos de traumas, violencia y demás cosas. Mamá, si sigues viendo esto todavía, tranquila, tampoco es lo que parece. Total que yo empecé a aislarme muchísimo socialmente y llegó un momento en que yo imploraba de verdad medicamento psiquiátrico. Para esto el psicoanalista me comenta que las sesiones iban a costar $55 a la semana, a lo que yo me quedé así de ¿qué? O sea, ¿cómo? No sé ustedes, pero a mí se me hizo súper caro. Así que como pude, pues yo iba pagándole las consultas hasta que llegó un momento en que yo de verdad ya no podía. Así que con mucha pena me dirigí a este señor y le dije, ¿sabe qué? Discúlpeme, ya no puedo seguir. Y ahí sí, sin choro, Brainers, intervino pero todito. Se le salió el demonio. Me empezó a decir que cómo era posible que yo no pudiera pagar $55 a la semana, que por eso estaba como estaba, que la gente a mi alrededor me estaba hundiendo, que eso me lo merecía. Y con todo esto que me estaba diciendo me empezó a dar un ataque de ansiedad enfrente de él. Todavía no terminaba la sesión cuando me dijo que me fuera. Todavía le pagué la consulta y me sacó en ese estado, llorando, con una opresión terrible en el pecho, temblando, sofocándome y me cerró la puerta. Cuando salgo, me ve la persona que me acompañó y me dijo, yo no sé qué pasó allá adentro, pero tú no regresas a este lugar. Evidentemente no regresé, fue mi peor experiencia con un psicoanalista y no necesité más. Me enronco, se me sale el gallo. Con diferentes voces. Con diferentes voces va a quedar esto. Brainers, esta fue mi experiencia con el psicoanálisis. Yo soy totalmente partidaria de que si vas a hablar de algo, tienes que conocerlo. Al hablar de psicoanálisis, muchos hemos recibido críticas
de que si no leemos a Freud o a Lacan, o que si no sabemos de estas nuevas terapias dinámicas psicoanalíticas, mejor ni hablemos. He leído sobre psicoanálisis, la literatura psicoanalítica es bastante amplia. Evidentemente no he leído todo porque la verdad es que no le veo el caso a leer teorías que a mí en la práctica no me han funcionado. Y nuevamente aclaro, chicos, no me funcionó a mí. Nada es absoluto en esta vida. ¿Habrá gente que le ayude? Sí, seguramente sí. Pero desde mi punto de vista, el punto es reducir la posibilidad de azar, la posibilidad de error. Sé que la mente, el mismo cerebro, no es como una computadora, como tampoco lo es el cuerpo, y ahí está la medicina teniendo resultados con bases científicas. Y hoy tenemos la posibilidad de estudiar la conducta con bases científicas también. Les invito a que conozcan ambas corrientes. Esto solo es un lado de la moneda, la decisión siempre es suya. Y Brainers, si les gustó este video, ya saben, regálenme un like. Si no les gustó, pues no importa, regálenme un dislike, no pasa nada. Como siempre, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y nos vemos hasta el próximo año.